Buenos días, gracias Tomás. Un afectuoso saludo a todos los panelistas. Padre Claudio, un abrazo afectuoso también. Muchas gracias por habernos convocados a reflexionar esta mañana. Yo debo confesar que es la encíclica que más trabajo me dio. Es la encíclica con la que más discutí, a punto tal de que la empecé y la dejé infinidad de veces. Me empecé a pelear con la primera persona del singular. Bueno, por lo menos no me peleé con el idioma, eso me gustó. Pero sin lugar a dudas me interpeló. Yo, para poner en contexto mi interpretación, siento la necesidad de empezar contextualizando Fratelli Tutti en un marco más extenso que ella misma, en el de la institución que la produce. Y entonces invito a pensar en aquella Rerum Novarum de León XIII, que es la encíclica que introduce la cuestión social a la Iglesia y a la humanidad en el siglo XIX. Y que cuando se cumplen los 100 años de su producción, Juan Pablo II busca conmemorarla introduciendo una visión global en el contexto y en el marco de salida de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, la perestroika en la Unión Soviética, y a partir de ese acontecimiento el desmembramiento y la aparición de nuevos estados. Centésimos Annus pone el acento en la necesidad de avanzar hacia un orden social justo, en que los países y las organizaciones internacionales hagan lo necesario para lograrlo, y lo que antes se formulaba como una idea, o sea, que los países ricos asistan a los países pobres, Juan Pablo II pone el acento en que los países ricos asistan a los menos ricos o menos desarrollados y estimulen su participación a través de los organismos internacionales. Ahora bien, el Papa Francisco, creo yo, busca reafirmar en el siglo XXI la cuestión social como un objetivo permanente de la Iglesia, y a su vez se hace eco de procesos de integración y solidaridad, porque interpreta Francisco que la fraternidad se extiende más allá de una visión económico-social. La encíclica tiene una cosmovisión amplia: migrantes, pueblos originarios, toma fenómenos que permiten el encuentro hecho cultura. Otra idea que se desprende de la encíclica es enviar al mundo un mensaje, pero fundamentalmente a los actores y protagonistas, con sentido analítico crítico, pero también positivo, asumiendo su papel de liderazgo global por encima de su condición institucional. Yo creo que Francisco, en Fratelli Tutti, no le habla solamente a los católicos. Más allá de las coincidencias o las discrepancias con lo que la encíclica afirma, creo que está llamada a promover el debate y el intercambio, fundamentalmente a partir del lenguaje claro, llano, directo, interpelante. El Papa habla de un mundo ganado por el globalismo, en el que prevalece lo individual por sobre lo colectivo, y es un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido. Yo creo que el acierto de esta encíclica, en mi humilde entender, pasa por la reafirmación de una línea coherente que la Iglesia ha plasmado en todas sus demás encíclicas y documentos pontificios. Solo que esta tiene la virtud, junto a la Laudato Si, de abarcar procesos posteriores a la sociedad postindustrial, para ubicarse en una problemática que la abarca, pero que a la vez trasciende, porque se hace eco de situaciones derivadas
de modernidad, globalización y un proceso de interacción global que ha derribado fronteras y que no permite de modo alguno cerrar los ojos o hacerse el distraído ante realidades que, como consecuencia de la comunicación global, son conocidas por todos y obligan a una reflexión y a una ulterior acción para modificar estructuras, esquemas y realidades que afectan a todos por igual, cualquiera sea su situación socioeconómica o lugar en el mundo. Es un llamado de conciencia, porque acepta que no todos están en posibilidad de modificar ese estado de cosas, pero que comporta un llamado particularmente para aquellos que sí pueden hacerlo. Si se le quiere dar una lectura o interpretación jurídico-constitucional, sin desconocer los avances hechos hasta el presente, Francisco pone ahora el acento en otro aspecto que presenta nuevos desafíos, y yo lo quiero asimilar a nuestra propia experiencia, a nuestro último esfuerzo real y concreto de acuerdo político y convivencia. Porque a los constituyentes del 94 también se le presentaron nuevos desafíos que creían poder enfrentar consagrando nuevos derechos y garantías que, si bien estaban implícitamente aceptados o estaban legalmente reconocidos, exigían de una definición en el más alto nivel. Y esta encíclica significa eso, hacer explícito el firme diagnóstico de la Iglesia sobre estos nuevos hechos que plantean novedosos desafíos. Fratelli Tutti constituye una especie de suma en el sentido de exposición sistemática y abarcadora destinada a dar forma final a toda su enseñanza. Y es aquí, más que en los contenidos particulares, donde parece residir su mayor novedad. En una mirada global en la que el Papa propone el ideal de la fraternidad, como el camino para pasar de una sociedad cerrada a una sociedad abierta, inspirándose, y él lo dice claramente, en el encuentro entre San Francisco y el sultán Malik el-Kamil, y en su propio encuentro, 8 siglos después, en febrero del 2019, cuando se encuentra con el gran imán Ahmad el-Tayeb. Para que esto ocurra, la sociedad debe ser capaz de revisar sus procesos, sus estructuras, sus organizaciones, hasta valores y principios, porque el ideal de la fraternidad propuesta por Francisco es repensarse totalmente desde el principio rector de la fraternidad. Para el Papa Francisco se debe dar fin a la cultura del descarte, y esto no es nuevo, porque esto ya lo vimos con Jorge, es decir, a la cultura tan aferrada en toda la humanidad, que excluye, que desecha a las personas porque parece que no aportan nada a esa sociedad que no les ofrece oportunidades. En resumen, la nueva encíclica planteada antes de la pandemia, pero pensada en el contexto de la pandemia, es una invitación a tener un corazón abierto que sea capaz de albergar la fraternidad y la amistad social como vehículos para la reconfiguración de un mundo nuevo y de estructuras sociales y políticas más humanas y más justas, donde nadie quede excluido. San Francisco de Asís predicaba y enseñaba sobre la fraternidad con el ejemplo de su vida, y esa enseñanza, en la enseñanza de San Francisco, la fraternidad abarcaba a todos los hombres, pero también se extendía a la naturaleza, a los animales y todos los elementos del universo, a los que también decía que había que respetarse. Esto lo señala Francisco en Fratelli Tutti. De algún modo completa la visión, también franciscana, que se había expresado en Laudato Si, y señala con esto cuál es la agenda que debe hacer propia de una vez por todas la humanidad, y que interpela, vuelvo a reiterar, fundamentalmente a quienes tienen la autoridad, los recursos, los medios idóneos para hacer realidad
el desarrollo pleno de las personas en todo el mundo. Yo para concluir les pido permiso para leer textualmente algo que para mí es vital hoy en la Argentina, porque hay una parte de la encíclica que creo que tenemos que ponerla en todos los despachos oficiales de todos los dirigentes políticos de nuestro país. Francisco dice: podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. El cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni es una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. De ese modo no se madura en el encuentro con la verdad. Las conversaciones finalmente solo giran en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas, pero no se presta una detenida atención y no se penetra en el corazón de la vida. No se reconoce lo que es esencial para darle un sentido a la existencia. Así, dice Francisco, la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. El problema es que un camino de fraternidad local y universal solo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales. Creo que esa es la síntesis más contundente y vital de los que nos propone Francisco en Fratelli Tutti, la encíclica escrita en primera persona del singular.